Bueno, pues seguimos con nuestra serie Seamos Iglesia. Ya hemos visto algunas cosas interesantes acerca de este tema de iglesia y hemos visto también cómo nuestra participación se empieza a desarrollar como miembros dentro de una iglesia y cosas importantes que caracterizan a quienes somos iglesia. De una manera muy rápida, ¿qué es lo que hemos visto acerca de la iglesia? Bueno, pues hablamos de su origen, que ha sido desde la misma creación. Hablamos del propósito de la iglesia, que es amor, amor a Dios, amor a la iglesia misma, al pueblo de Dios, amor al mundo, a los que aún no conocen a Dios. Hablamos del fundamento, que es Cristo, todo inicia con Él, todo termina con Él. Hablamos del llamado, hablamos de que Dios nos santificó, nos separó para ser sus hijos, y esto lo hace en la persona del Padre. Para lograr eso, Él nos redime y nos permite conocerle, quién es Él, qué fue lo que Él hizo. Esto lo hace a través de la persona del Hijo y nos garantiza una herencia, y nos sella como hijos suyos y nos sella para garantizarnos esa herencia. Esto lo hace a través del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de cómo empezamos a vivir y lo que caracteriza a una persona que vive en el desarrollo de ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, para extender el reino de Dios. Y hablamos de la fe y el arrepentimiento, el creer en Dios, el confiar en Dios, el esperar en Dios y el reconocer que estamos alejados de Dios, o que estábamos alejados de Dios, que constantemente pecamos y que tenemos que arrepentirnos. Nos basamos en el pasaje de Romanos, capítulo 10, el cual nos vamos a basar el día de hoy también, y vamos a ver un poco más de este pasaje. Vamos a profundizar un poco más en el verso que analizamos la semana pasada. Permíteme leerlo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy vamos a ir un paso más adelante en nuestro tema. Y lo que vamos a hacer es hablar sobre una palabra muy interesante que tiene mucho que ver con la fe y con el arrepentimiento. Esta es la palabra obediencia. Es como si fuera el eje por el cual giran de una manera simultánea la fe y el arrepentimiento. Es algo bien interesante lo que vamos a ver hoy, y la verdad que algo también bastante retador que vamos a estar analizando el día de hoy. La obediencia es una de esas palabras que no nos gustan. Hay reglas, hay directrices, hay sumisión bajo otros, porque tenemos que hacerlo en el trabajo, en la escuela, en la misma casa. Es una palabra que es difícil para nosotros. ¿Qué sucede cuando desobedecemos? Pues generalmente hay consecuencias. Cuando desobedecemos hay consecuencias. Hay una aviso, o anécdota, pero es un aviso porque es algo de la vida real que sucedió en El Salvador. El Ministerio de Tránsito de El Salvador, en una época de Navidad, envió un mensaje a toda la ciudadanía, este, dándoles una orden, poniéndoles una ley que estaban ellos decretando para el cuidado, claro, de la iglesia. Pero decía así, y es algo gracioso, pero decía: en esta Navidad, los únicos que beben y beben y vuelven a beber son los peces en el río. A todos aquellos que beban sin ser peces en el río, se les pondrá multas y se les quitará el auto y las licencias. Estamos viviendo hoy tiempos en donde
obedecer es difícil, donde cada quien quiere hacer lo que le parece y lo podemos ver en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en la casa. Es difícil. Ahora la obediencia es muy subjetiva y es muy relativa. Es si me gusta, si quiero, si creo que es justa o no creo que sea justa. Así es que cada quien se somete a la obediencia desde su propio juicio y no desde quien está poniendo los lineamientos para hacerlo. ¿Qué hay de los cristianos? No estamos exentos de eso. Hoy en día también los cristianos o los que se dicen cristianos estamos o están viviendo ah, sin obedecer a Dios, rebelándose contra Dios. Aún muchas predicaciones, sabes, en algunas iglesias que quieren hablar sobre la gracia, están trastornando el mensaje, diciendo que ya no es necesario obedecer porque eso es legalismo, eso quedó atrás. El Señor ya hizo todo, ya me perdonó, su gracia es infinita, así es que no importa, no me debo preocupar, debo vivir la vida, debo disfrutarla. Lo importante es que Él me ama y Él quiere que yo disfrute de mi vida. Así es que los mandamientos son pura religión, son algo del pasado. De igual manera nadie los cumple, así es que ya no tenemos que hacerlo. Tú ámalo, disfruta la vida, da tus ofrendas y vive el cristianismo como tú quieres. Ellos dicen el cristianismo es más fácil de lo que lo pintan algunos, pero lamentablemente estamos siendo afectados también en nuestra obediencia y nuestra manera de vivir con lo que Dios quiere para nosotros. Así es que, bueno, si vamos a la Biblia y vemos los principios que la Biblia nos enseña, vamos a poder ver que de principio a fin se puede ver la palabra obediencia, que Dios exige obediencia de su pueblo y nos ha dado este mandamiento, la verdad que con un propósito de amor, lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué quiere Dios que lo obedezcamos? ¿Cuál es la razón por la que Dios quiere que lo obedezcamos? Déjame leerte este pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Lo que el Señor está haciendo con Adán cuando le da este mandamiento es guardar su vida. Y generalmente nos centramos en el versículo 16 acerca del árbol. No comas de ese árbol porque el día que comas morirás. Bueno, vemos que Adán desobedece y por eso es que la consecuencia del pecado viene a nosotros. Pero sabes, también hay otro mandato ahí que Dios le da con la misma intención. En el versículo 15 que dice que Dios lo puso en el jardín y le dijo, cuida y cultiva este jardín. Es decir, porque tú vas a comer de todos los árboles que están aquí, pero tienes que cuidarlo y tienes que cultivarlo. Es decir, si Adán tampoco hubiera cumplido ese mandamiento de cuidar y cultivar el huerto, tampoco iba a tener para comer y se iba a morir. Es decir, a lo que quiero llegar con esto es que el corazón de Dios al ponernos mandamientos es para guardar nuestra vida. El corazón de Dios al ponernos mandamientos es para poder guardar nuestra vida. La obediencia debe ser consecuencia de creer en Él y de confiar en Él. Es algo que debe salir del corazón porque sabemos que Él está guardando nuestra vida. Él no nos está poniendo algo solamente para que sea una carga pesada sobre nosotros, sino en realidad lo que Dios nos está dando al ponernos unos mandamientos enfrente es que Él está guardando y cuidando nuestra vida. La única manera para que Adán pudiera responder entonces a este llamado que Dios le da era creyendo lo que Dios le está diciendo, era confiando en lo que Dios le estaba diciendo, confiando en su amor, descansando en su amor para saber que este mandamiento que me da es para vida. Una buena pregunta entonces para nosotros es, ¿cómo está nuestra obediencia? ¿Qué tan obedientes somos a Dios? Sabiendo ahora
que esta obediencia es para el cuidado de nuestras vidas. Dios no quiere solamente ponernos un yugo, Él está cuidando nuestras vidas. Quiero enfatizar ahora entonces este versículo que vimos la semana pasada también. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como decía la semana pasada, estuvimos hablando de fe y estuvimos hablando de arrepentimiento y hablábamos de fe no solo como una confesión que sale de labios para afuera, sino que era algo que brota del corazón, porque es una confianza total en Dios. Es algo que hace el Espíritu Santo en nosotros y que sale como fruto del Espíritu Santo. Es una fe genuina, es una fe que expresa total confianza en Dios. Déjame ponerte una ilustración, tal vez que nos ayude a entender por qué venimos a Dios en obediencia. Dicen que hay un hombre que pagó para tener unas clases de manejo de avión y él se subió con su instructor al avión y estuvieron ahí dando unas vueltas para que él pudiera desarrollar su pericia, ¿verdad? Ahora en el avión, pero cuando llegó el tiempo del aterrizaje, cuando ellos ya le iba a enseñar al instructor cómo vamos a aterrizar, el instructor se desmayó. Y este hombre, se puso nervioso y qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, lo primero que hizo fue tomar el radio y hablar a la torre de control para pedir ayuda. Y alguien podría preguntarse, ¿por qué no llamó a su mamá? Para decirle, mamá, estoy en un problema. ¿Por qué no llamó a su esposa? ¿Por qué no llamó a la policía para decir que iba a suceder un accidente o para decir que estaba en un problema al 911? Bueno, porque él sabía que quien le podía ayudar estaba en la torre de control. Y él confiaba que quien le podía ayudar estaba en la torre de control. Y la persona que estaba en la torre de control empezó a dirigirlo, a darle instrucciones, y él cumplió todas las instrucciones que esta persona le decía, y él pudo aterrizar el avión perfectamente y a salvo. Él siguió las instrucciones que sabía que le estaban dando, porque sabía que quien se las daba pues sabía lo que estaba haciendo. Así es que esto de alguna manera nos puede llevar al pasaje que sigue en el versículo 11 donde estábamos leyendo ahorita, que dice, todo el que confía en él no será defraudado. Este hombre confió en el de la torre de control y no lo defraudó, lo llevó. Sabes que lo mismo pasa con nosotros, con Dios. Ese es solo un ejemplo de algo físico que pasó, pero lo mismo pasa con nosotros, con Dios. Si nosotros venimos a Jesús y creemos que Él es el Señor y confiamos que Él murió y resucitó por nosotros, sabemos que Él no nos va a defraudar porque Él nos va a salvar. La mejor manera de que podamos conocer al Señor es confiando en Él, es, es confiando en Él, depositando nuestra fe en Él. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar esa fe? A través de la obediencia, siguiendo lo que Él nos dice, aceptando lo que Él nos dice. Una vez el apóstol Pedro y los discípulos estaban pescando y no habían pescado nada y Jesús les dice, echa la red al lado derecho de la barca, y ellos primero dicen, no hemos pescado nada en toda la noche, y después que les dicen la segunda vez lo hacen y sacan una gran cantidad de peces. Sacan una gran cantidad de peces. ¿Tú crees que la próxima vez que Jesús les dijera que lo hicieran iban a dudar en hacerlo? Por supuesto que no, porque ellos saben que Jesús no los va a defraudar, que no los va a dejar. Y eso es lo mismo que pasa con nuestra obediencia. Siempre hemos hablado que la obediencia es la otra cara de la moneda, en donde está también el amor. El amor y la obediencia son dos caras de la misma moneda. Jesús dijo, si me amas, me obedeces. Si me obedeces, me amas. El amor tiene que ver totalmente con la confianza, con la fe.
Tú no puedes amar a Dios si no lo amas. No puedes, eh, eh, tú no puedes amar a Dios si no tienes fe en Él. Tú no puedes tener fe en Dios si no lo amas. Son palabras que son casi sinónimos, el amor, la fe y la obediencia. Por eso quiero que te imagines lo que hablábamos la semana pasada, la fe que está trabajando con el arrepentimiento como un motor de dos tiempos que son los que mueven nuestra vida, pero el engrane que hace que suban estos dos es la obediencia. Yo ejercito mi fe a través de la obediencia, obedezco porque creo y también me arrepiento en obediencia a Dios. Y todo es también porque creo, porque la fe está impulsando también esto. Es decir, estas tres cosas van juntas. No podemos separarlas. Un cristiano no puede decir, yo tengo fe en Dios y no lo obedece. Un cristiano no puede decir, yo amo a Dios y no lo obedece. La forma en la que se demuestra la fe es a través de la obediencia. También pasa con el arrepentimiento. Alguien puede decir, sí, yo me arrepiento, pero si tú dices que te arrepientes y no haces lo que Dios te dice, yo dudaría mucho que eso es un arrepentimiento. Tal vez estás buscando algo. Pero el arrepentimiento en obediencia a Dios, porque cree en Él, tiene una consecuencia, dejas de hacer lo que estás haciendo. Espero estarme explicando con esto que te estoy diciendo. Y sabes que hay un ingrediente más que surge o que envuelve toda esta parte de la fe, el arrepentimiento y la obediencia, que es lo que hace funcionar esto, que tiene que ver, ah, que tiene que ver con la humildad, el reconocimiento de la autoridad de Dios nos hace someternos a Él en humildad. Todo lo que encierra otra vez este equipo de trabajo, de fe, arrepentimiento, en obediencia, es un sometimiento a su autoridad. Y eso se llama humildad. El pasaje que tenemos como base, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas que Él es el Señor. Cuando hablábamos de confesar, hablábamos de fe. Ahora que hablamos del Señor, hablamos de sometimiento. Y todo esto es, si tú haces todo esto porque crees y confías en Él, lo haces en obediencia a Él. Te estás sometiendo a Él. Una vez Nancy Pelosi, en unas de esas juntas que tenían cuando estaban buscando cómo enjuiciar al presidente Trump y que estaban si aceptaban los documentos que se presentaban o no, ella dijo, nadie puede estar encima de la Constitución. Y por esa frase, según lo que escuché, es que aceptaron los documentos que se estaban presentando para tratar de llevar a juicio al presidente. Pero lo que quiero ir, muy aparte de la política, es que si otra persona hubiera dicho esta frase, la verdad que nada hubiera pasado. Si un deportista lo hubiera dicho, se lo hubieran tomado a bien o a mal, no sé si algún beisbolista lo hubiera hecho, pero lo dijo una persona que tiene autoridad, pero que además de que tiene autoridad, está sometida a autoridad. Es una persona que tiene autoridad en la nación y que está sometida a una autoridad mayor que ella reconoció. Y eso motivó a otros para que se sometieran a la autoridad, que en este caso es la Constitución. Y por eso hicieron el proceso que tenían que hacer. ¿Sabes qué? Esto es algo similar a la Biblia. Nosotros creemos que existe el reino de Dios. Y si hay un reino de Dios, hay un rey. Y ese rey tiene una palabra que ha sido dada para nosotros. Y nosotros nos sometemos a ese rey, nos sometemos a esa palabra. Nosotros que tenemos nuestra autoridad en el rango en que la tenemos a alguien superior al cual debemos someternos.
al cual debemos humildemente venir y ponernos bajo su soberanía, bajo su dirección. Mira lo que dice este pasaje de lo que Dios hizo con Jesús. Dios lo sentó a Cristo a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, lo dio como cabeza a toda la iglesia. Nosotros que ahora estamos hablando de que seamos iglesia, tenemos que reconocer que quien está por encima de nosotros es el Señor Jesucristo y ha sido puesto por Dios. Si yo lo confieso a Él, si yo creo en su palabra, si yo recibo su palabra, si yo obedezco su palabra, si yo estoy creciendo en el conocimiento de su palabra, si yo conozco su amor, si sé que es un Dios que aborrece la maldad, que tiene misericordia, que es bondadoso, que me creó para adorarle, que su palabra no es gravosa para mí, sino que es de bendición para mí, que no me va a dañar, sino que al contrario, me va a bendecir. Entonces, cuando yo puedo creer eso y lo puedo creer desde el fondo de mi corazón, la obediencia deja de ser una obra religiosa y se convierte en una vida de agradecimiento a Dios, una vida de honor a Él, una vida de fidelidad a Él. Dios le decía a su pueblo, y lo escribió en 1 Samuel 15:22, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Sabes? En este pasaje Dios no les está diciendo que dejen de sacrificar. En ese tiempo lo tenían que seguir haciendo. Él no está diciendo que dejen de hacer eso por obedecerle. Lo que está diciendo es que lo que están haciendo lo están haciendo mal porque no lo hacen en obediencia. Estoy harto de que hagan esas cosas porque lo hacen de labios para afuera. Por eso yo quiero que me obedezcan. Es lo que más me agrada. Y si yo les he demandado que hagan esos sacrificios y que hagan esos holocaustos, tienen que hacerlos en obediencia porque creen en mí, porque se arrepienten delante de mí, porque lo hacen en obediencia a quien yo soy y a lo que yo les mando. No para tratar de lograr sus motivos o lo que ustedes quieren lograr a través de esto. El conocimiento de Dios, el conocimiento de quién es Él, de su grandeza, de su poder, es lo que me lleva a obedecerle. Y estas personas en ese tiempo habían olvidado quién es Dios. Lo vemos desde los jueces. Después de que murió Josué y después de que murieron los líderes que conocían a Josué, el pueblo se olvidó de Dios y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y después por eso en el tiempo de Samuel que estaban pidiendo un rey, porque querían ser como los otros pueblos, teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, se habían olvidado de Dios. Y aunque seguían haciendo las mismas cosas, se habían olvidado de Dios. La verdadera obediencia viene del verdadero conocimiento de Dios. El apóstol Juan escribió, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir esto? El mandamiento de Dios está ligado al amor de Dios, como lo veíamos hace un ratito. Sus mandamientos me dicen que Él me ama. Sus mandamientos me llevan a estar con Él. Todo lo que Él manda en su palabra me guía a su amor. El mismo apóstol Juan escribió, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad en él.
una característica del que es hijo de Dios, del que conoce a Dios, es que obedece a Dios. Y quiero repetirte esto porque esto es algo importante. Cuando estábamos hablando de fe, confiar en Dios totalmente es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de arrepentimiento, reconocer la grandeza y soberanía de Dios y que Él merece toda nuestra adoración y no lo hemos hecho y por eso venimos en arrepentimiento y creemos lo que Él está haciendo y cuando volvemos a fallar, volvemos a creer. Bueno, otra vez ese motor que hace eso que pone en práctica esa fe y eso que pone en práctica ese arrepentimiento es la obediencia. Obedecemos a Dios para arrepentirnos, obedecemos a Dios para confiar en Él. ¿Cómo lo demostramos? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus principios, obedeciendo sus mandamientos. Vivir en obediencia entonces es una parte fundamental de la salvación de un cristiano. El apóstol Santiago por ahí lo dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe, la fe se demuestra por las obras demuestran la fe. Y estas obras son hechas cuando obedecemos a Dios. Estas obras son un resultado de obedecer a Dios. Las obras que demuestran fe siempre son obras de obediencia a Dios, de confiar en Él, someternos a su autoridad, de creer y arrepentirnos. El obedecer debe ser algo que sale natural, de un corazón regenerado por la obra de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo. Pero si decimos entonces, es algo interesante y a veces difícil de entender, si decimos que somos hijos de Dios, regenerados por la obra de Cristo, llenos del Espíritu Santo, ¿por qué entonces tenemos problemas con la obediencia? ¿Por qué batallamos para obedecer? Si decimos que somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos problemas con la obediencia? Respuesta, una sola palabra: el pecado. El pecado. El pecado no solamente es fruto de desobediencia, sino el pecado también es lo que nos motiva a desobedecer. Es como si dijéramos, literalmente es como si dijéramos, voy a desobedecer. Sí, la Biblia me dice que perdone a mi enemigo, pero yo no lo voy a perdonar. No puedo perdonarlo. No se lo merece. La desobediencia que produce el pecado es más sutil de lo que imaginamos. Es por eso que muchas veces no estamos conscientes de nuestro pecado, de nuestra rebeldía. El pecado nos nubla la visión, nos engaña, nos hace creer que estamos en lo correcto, cuando en realidad estamos en una total rebeldía contra Dios. Por eso lo que hablamos la semana pasada, tenemos que estar en constante arrepentimiento a Dios, creyendo quién es Él y lo que Él ha hecho. Entre más conozcamos a Dios, más vamos a tener la necesidad de arrepentirnos. Y lo que nos va a ayudar para generar esa confianza en Dios y creer en Él y obrar en arrepentimiento es la obediencia. Es la obediencia. El engaño de la desobediencia es creer que Dios está equivocado y que yo sé cómo hacer las cosas. Repito, déjame lo pongo en la pantalla. El engaño de la desobediencia es creer que Dios está equivocado y que yo sé cómo hacer mejor las cosas. En su palabra el Señor nos declara su voluntad, nos dice cómo adorarlo, cómo acercarnos a Él, cómo servirle, cómo amar, cómo cuidar al que lo necesita.
cómo edificar la iglesia, cómo perdonar y cómo amar, cómo luchar contra la tentación. Sin embargo, a pesar de todo eso que tenemos ahí en su palabra, nuestra actitud sigue siendo una constante oposición a su voluntad. Y eso la verdad que nos pone en aprietos. Porque si Dios demanda una completa obediencia a su palabra, Él dijo, y si fallamos en una coma de su palabra, estamos fallando en todo. Si fallamos en el más pequeño de los mandamientos, estamos fallando en todos los mandamientos. Si fallamos en uno, estamos fallando en todos. Por mucha devoción que podamos tener, por mucho compromiso que tengamos con la iglesia, por muchas buenas obras que hagamos, un solo acto de desobediencia me deja fuera. Entonces, ¿quién puede salvarse? Si la desobediencia de un solo mandamiento de Dios se aplica a toda la ley, a todo el mandato de Dios, ¿quién puede salvarse? Si la obediencia es una marca genuina y total de un creyente genuino, ¿hay algún creyente genuino entonces? ¿Habrá alguien que pueda cumplir con eso? Cuando comprendemos esto, y déjame tratar de resumirlo bien rápido, ya hemos visto que nosotros como parte de la iglesia, nuestro trabajo como personas en la iglesia, entonces es vivir una vida de fe y arrepentimiento que está generándose por medio de la obediencia a Dios. Cuando llegamos a este punto y vemos el grado de obediencia que Dios pide, nos preguntamos entonces, ¿quién puede hacerlo? Nos enfrentamos con una situación, vemos lo difícil y amargo y devastador que es el pecado. Vemos nuestra incapacidad de salvarnos y de salir adelante, pero también tenemos la oportunidad de ver la gracia de Jesús al haber hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Es decir, esto es lo que nos lleva a ver la obediencia de Cristo. Porque es por medio de la obra de Jesús, de su perfecta obediencia, que ahora nosotros podemos obedecer. Porque es Cristo mismo, a través de su Espíritu, que está viviendo en nosotros y que nos ayuda a obedecer como Él obedeció. Es decir, todo lo que hayamos estado hablando de cómo debe ser esa vida del cristiano en fe, en arrepentimiento, en una perfecta obediencia, llegamos al punto en que decimos, es que, ¿quién no puede hacer de esa manera como Dios lo pide? Nosotros no podemos. Es el punto en el que podemos voltear a ver a Jesús y decir, ¿por qué Dios me exige esa obediencia? Porque Cristo lo hizo por mí y porque ahora Él vive en mí y porque yo lo puedo hacer en Él. Por eso me lo pide. ¿Recuerdas este pasaje? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Vivir en obediencia es un acto de reconocimiento que hay una autoridad sobre mí a la cual debo sujetarme, a la cual debo someterme. Y eso es humildad. Vivir en obediencia es un acto de fe, de creer en aquel que hizo lo que yo no podía hacer, no puedo hacer. Por eso es que en el pasaje que tenemos después dice,
todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y sabes, este invoque está encerrando todo lo que estamos diciendo. ¿Por qué invoco al Señor? ¿Por qué clamo a Él? ¿Por qué levanto mis ojos, mi voz para hablarle a Él? ¿Por qué me postro delante de Él al invocar su nombre, creyendo que voy a ser salvo? Por la fe que me ha dado, porque reconozco mi pecado, porque eso que está sucediendo lo estoy haciendo en obediencia a Él al confesarlo, al arrepentirme, porque me estoy sometiendo a su autoridad en una completa humildad. Espero estarme explicando y llevándote por este camino. Estamos hablando de ser iglesia y cada uno de nosotros tiene una participación importante en el llamado, en el propósito de ser iglesia. Pero esa participación de cada uno de nosotros tiene una característica o tiene varias características. Se tiene que vivir en fe, creyendo totalmente en aquel que nos dio la vida, en aquel que nos salvó, en aquel que nos redimió. Una fe ciega y total en Jesucristo, lo cual debe provocar un arrepentimiento genuino en nuestros corazones por haberlo dejado, lo cual se debe generar en una obediencia total para venir a Él en arrepentimiento y para venir a reconocerlo a Él, demostrándolo en nuestras acciones, al seguir lo que Él nos demanda, al hacer lo que Él nos pide. Y todo esto se hace en un contexto de sometimiento a su voluntad, de reconocimiento de su grandeza, de lo que Él es. Y esto no es para que nos sintamos menos o para que veamos que es algo difícil, es algo para que digamos, wow, puedo descansar en Él, porque lo que yo no puedo hacer, Él lo hizo por mí. La vida que Dios me pide que viva, desarrollándonos como personas en su pueblo que es la iglesia, es algo que yo no puedo hacer, pero que Él ya hizo por mí. Y porque Él mora en nosotros y vive en nosotros y produce esa fe en nosotros que nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a expresar esa fe en nuestras obras. Es por eso que nos sometemos a Él en gozo, en deleite, en placer, en descanso de quién es Él. Porque no tenemos más que preocuparnos por lo que será de nuestra vida, pues Él no la tiene segura. Por eso nos selló con su Espíritu Santo. Así es que solo me queda hacerte una pregunta. ¿A qué te está hablando el Señor para que obedezcas hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas hoy para Él? No sé, tal vez a alguien le está llamando para que confíe en Él, para poder esperar en Él. Tal vez a alguien Dios le está hablando a que obedezca, a que confíe en su salvación. Tal vez Dios le está hablando a alguien para que obedezca y venga en Él, se arrepienta de sus pecados. Tal vez Dios está hablándole a alguien a que venga a obedecer para perdonar a otros. Tal vez Dios le está hablando a alguien para que obedezca y ponga al servicio de la iglesia de sus dones y talentos. Tal vez
Dios le está hablando a alguien para que venga y perdone a su esposo, a su esposa, a su familia cercana, a sus hijos, a sus padres. Tal vez Dios le está hablando a alguien para que tolere a alguien más. Tal vez Dios te está hablando hoy para que ayudes a algún necesitado. ¿Qué es lo que Dios te está hablando para que hagas? Para que lo sirvas, para que la iglesia sea edificada. Tal vez en algunas de estas situaciones podamos pensar, es que si yo obedezco a Dios en eso pareciera que perdí, que no gano nada. Pareciera que la otra persona fue la que ganó. Pareciera que el perdonar a alguien dice, él tenía razón y yo estaba equivocado. O sea, pareciera que Dios nos puede llamar a estar haciendo algo que desde nuestro punto de vista puede ser negativo en nuestros resultados. Pero debemos recordar que obedecemos a Dios no por resultados favorables para nosotros. Obedecemos a Dios reconociendo que Él es el Señor. Obedecemos a Dios dándole la gloria que Él merece. Obedecemos a Dios haciendo lo que Cristo hizo para reflejar lo que Cristo hizo por nosotros también. Por eso es que humildemente nos sometemos a su autoridad. ¿Qué es lo que Dios está llamando hoy para que hagas en obediencia? Lo hemos dicho en una o dos ocasiones. La iglesia necesita reavivarse. El cuerpo de Cristo necesita levantarse y volver a pregonar quién es el Señor. Muchas de las cosas no van a cambiar. Está escrito en la palabra. La maldad va a crecer. Las situaciones difíciles van a seguir. Es parte de los últimos tiempos. Pero eso no impide que la iglesia tenga que levantarse, que tú y yo como miembros de la iglesia tengamos que levantarnos para predicar el Evangelio, para compartir con otros, hablándolo y dando testimonio, haciéndolo. Y la manera de hacerlo, la manera de ser el pueblo de Dios, la manera de ser iglesia, es en fe, en arrepentimiento, en obediencia, en humildad. ¿Qué está llamando Dios a hacer hoy para Él, como miembro de su iglesia? Que claro que lo vas a vivir en tu iglesia local también, en tu iglesia personal, en tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio y en la iglesia, en la comunidad con otros. ¿Qué te está llamando Dios a hacer? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que quiere que hagamos para Él y que nos dé el valor y la disposición para hacerlo y que podamos venir a Él en fe, en arrepentimiento, en obediencia, en toda humildad. Señor, venimos delante de tu presencia para suplicarte y para rogarte que nos ayudes, para ser esos siervos tuyos que tú quieres que seamos. Para que esa fe que decimos tener, Señor, y ese arrepentimiento que a veces confesamos que hemos tenido para contigo, pueda demostrarse a través de nuestra obediencia a ti, nuestra obediencia a tus principios, a tus mandamientos, a tus ordenanzas. Señor, ¿qué es lo que nos estás llamando a hacer a cada uno de nosotros en forma personal? Como iglesia, la viña. ¿Qué es lo que quieres, Señor, que hagamos en obediencia para ti? Muéstranos, háblanos, por favor, dinos. Y danos el valor para acatar tu voluntad y para someternos a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos servirte y honrarte. Ayúdanos a través de tu Espíritu, Señor,
Aquí está tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, oramos hoy, Padre. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo sean contigo, con tu familia, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Recuerda que la próxima semana ya estaremos en nuestros servicios presenciales. Si estás en el área de Orlando, te esperamos para que estés con nosotros. Si no estás cerca de acá de nosotros, bueno, puedes seguirnos todavía en Facebook. Se van a seguir transmitiendo la escuela dominical, que te la recomiendo ampliamente. Y los servicios, los cantos, las oraciones y el tiempo de meditación también de su palabra. Dios te bendiga.